Gloria a Dios. Miren, hermanos, el miércoles comencé una serie de mensajes que le titulé El mayor provecho de cada oportunidad. Amén. Y este es el título del mensaje, porque hoy voy a compartir la segunda parte de este mensaje. Probablemente el miércoles desarrolle la tercera parte. Y hoy, aunque tenía otro mensaje ahí en la recámara, el Señor claramente me habló de que desarrollara esta segunda parte del mensaje o de la serie, el mayor provecho de cada oportunidad. ¿De dónde saqué este título? De la palabra, por supuesto. Efesios 5, 15, 18. Efesios 5, 15 al versículo 18, dice así la palabra. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. El texto ponemos, ¿no? ¿Tenemos el texto? Efesios 5, 15, 18. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Ahí está el título del mensaje. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Amén. En estos días malos, dice la palabra. Después dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros podemos aprovechar, hermanos, y sacar algo bueno de cada oportunidad en nuestra vida. Sacar provecho. Aprendíamos el miércoles lo que significa la palabra provecho. Es un beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio. Así que es utilidad, es beneficio para nosotros, provecho. Amén. Oportunidad, que es la otra palabra que sobresale en el texto, significa momento o circunstancia convenientes para algo. Repito, momento tiene que ver con tiempo y circunstancia convenientes para algo. Ahora, la palabra oportunidad, el origen de la palabra viene del latín y es la palabra opportunitas, que significa situación favorable o ventaja. Su origen es náutico, derivado de la frase opportum venient, que significa viniendo hacia el puerto. Amén. Por eso oportunidad, porto es puerto en el latín y tiene este sentido, llegando, acercándose, yendo en dirección al puerto. Y lo decían los marineros cuando los vientos eran favorables e impulsaban a los barcos hacia un buen destino. Amén. Oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Yo puedo sacar ganancia, beneficio, un rédito, una recompensa de cada oportunidad que tengo en la vida. Amén. Yo anotaba, aprovechar una oportunidad significa reconocer una situación propicia y actuar para obtener un beneficio o una mejora. Las personas que logran sus objetivos son aquellas que saben identificar y aprovechar las oportunidades que se le presentan. El tiempo es un factor esencial en toda oportunidad. Amén. Y esto lo dice Eclesiastés 9, versículo 11, que quiero leerlo también. Son versículos que van a ser base y que los vamos a repetir en varias oportunidades en estos mensajes. Eclesiastés 9, 11 dice así el rey Salomón: observé algo bajo el sol, el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre,
Los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte. Esto es tremendo, hermano. Decir conmigo, todo depende de la suerte. Ahora, ¿qué es la suerte, hermanos? ¿Existe la suerte? Y acá lo define. En la siguiente frase lo define. ¿En dónde nos quedamos? A ver, no me cambien el versículo. No me cambien el versículo. Ahí estamos, ¿no? No siempre tiene éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, ¿verdad? Estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Decirle al que tenés al lado, esto es suerte. Esto es suerte. Estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Por eso es tan importante, hermanos queridos, que nosotros sepamos cuál es el lugar donde Dios quiere que estemos. Por eso vos tenés que orar, Señor, ¿en qué espacio yo tengo que estar? ¿Dónde querés que yo esté? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este tiempo, Señor? Porque el tiempo alcanza, se cruza con el lugar en algún momento. Y el que está bien ubicado es el que va a tener suerte. El que está mal ubicado, ¿no? Vamos a decirlo en cordobés, el desubicado es el que mira al otro y le dice, qué suertón que tiene este, ¿no? Pero resulta que ese supo estar en el lugar adecuado. Amén, hermanos. Ponía el ejemplo yo tan sencillo como estar en la parada del colectivo. Vos podés estar, puede pasar el colectivo al horario correcto, pero si vos no estás en el lugar indicado donde está la señal que esa es la parada, por más que le hagas seña, por más que te tire a la calle, por más que hagas lo que hagas, se te va a pasar el colectivo. Amén, hermanos. El que esté en la parada se lo va a tomar y va a subir y va a llegar a buen destino, ¿sí o no, hermanos? Lo mismo si estás si vas a tomar un vuelo, hermano, cuando uno va al aeropuerto, ahí te dice, el pasaje te dice el horario en el que tenés que estar, el tiempo y también te dice la puerta, ¿no? Gate, te dice la puerta 21, ¿no? ¿Cuántas veces me ha tocado a veces correr en el aeropuerto? La última vez que viajé a Colombia, en Panamá, me cambiaron el vuelo y llegué muy justo con la hora y cuando me bajo del avión miro la puerta y la puerta que yo tenía, que Panamá es un aeropuerto muy grande porque es la conexión de Sudamérica con Miami, con todo, hace escala en Panamá y de ahí van para Estados Unidos, así que es un aeropuerto enorme. Y me tocaba en la otra punta, así que tuve que correr para llegar, estar en la puerta adecuada, en el horario correcto. Amén. Si no, se me iba el vuelo, ¿no? En la vida, hermanos queridos, tenemos que aprender nosotros a estar en el lugar donde Dios nos ha pedido que estemos. Amén. Si Dios te estableció en esta casa espiritual, estate en esta casa espiritual y echar raíces acá, amén, porque el tiempo te va a alcanzar, el kairos de Dios te va a alcanzar y en el momento que se cruzan el kairos de Dios, el tiempo de Dios y el lugar correcto, entonces viene la fructificación, viene el crecimiento, ocurren los milagros del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? La suerte, hermanos queridos, es Dios el que la maneja, es Dios el que determina. La casualidad, hermano, no existe. Es Dios el que está en control de todas las cosas. Amén. Y nosotros de alguna manera generamos nuestro propio destino, porque lo acabamos de leer también, por ejemplo, en ese principio que hemos leído en Mateo, ¿verdad? Dad y se os dará, porque ese principio es el principio de la siembra y la cosecha, simple y llanamente. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas y poder estar en el lugar donde Dios quiere que estemos.
Amén. Si ese espacio es la familia, es con la gente adecuada, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Hay espacios, hay lugares, hay ámbitos, hermanos, donde no te vas a cruzar. En ese ámbito no te vas a cruzar con el kairos de Dios, con la oportunidad de Dios para crecer, para avanzar. Y hay que salir de ese lugar, de esas amistades, de esa relación, de esa, a veces es el trabajo y Dios está mostrando un cambio. A veces es un trabajo que surge y Dios te dice, no es por ahí el camino. Amén, hermanos. Tenemos que estar conectados y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos sabían esto? Amén. Él nos guía a toda verdad y Él te produce paz. Si hay una característica, hermanos, tan simple, tan sencilla, pero tan eficaz para saber si algo es la voluntad de Dios, es cuando el Señor te da paz en el corazón. Y vos decís, a lo mejor humanamente no es tan apetecible, pero el Señor te da paz. Quizás los cálculos no son matemáticamente los mejores, pero el Señor te da paz. Y vos tomás una decisión, estar en ese lugar, entrar por ese camino. Y eso, a la larga, el propósito de Dios se va a cumplir y la suerte va a estar de tu lado. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Los demás te van a mirar y van a decir, qué suertudo Maxi, qué suertón que tiene Maxi, dirán algunos. Y no es suerte, hermano, es la voluntad de Dios cumpliéndose en la vida de una persona. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo empecé a hablar acerca de la vida de David, porque David fue un muchacho que supo aprovechar desde su juventud las oportunidades que tuvo. Y yo me centré el día miércoles, y hoy quiero desarrollarlo un poquito más, en el momento en el que Israel, la nación de Israel, reinado del rey Saúl, estaban enfrentados a los filisteos y de repente uno de los guerreros más poderosos de la época, el paladín de los filisteos, el hombre que no había perdido ninguna batalla, gigante, Goliat, salía y desafiaba a los escuadrones de Israel. Y me llamó mucho la atención el versículo en 1 Samuel 17:8, porque Goliat salía cada mañana y se burlaba del ejército de Dios. Y él propone un plan que de hecho se acostumbraba en esos tiempos en las batallas. A veces iban los dos ejércitos a la batalla y otras veces era un contrincante de cada ejército los que se enfrentaban y el que vencía, pero tenían que llegar a un acuerdo en esta forma de pelear las batallas o que se desarrollara el conflicto. Pero en este caso, versículo 8, si lo tenemos ahí, dice así: entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose, o sea, burlándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Amén. ¿Quién fue el que pidió que eligieran a un hombre? ¿Quién fue? ¿Quién le gritó al rey Saúl y a todo el ejército de Israel, elijan a un hombre? Lo que no sabía Goliat es que también se lo estaba diciendo a Dios. No sabía Goliat que Dios estaba también escuchando y atento a esa batalla. Y cuando Goliat dice, elijan a un hombre, yo me imagino que en el cielo dijeron, amén, todos los ángeles, ¿no? No se escuchó acá en la tierra, pero en el cielo sí, ese amén, porque Dios ya había elegido a un hombre. Ya le había mostrado al profeta Samuel un muchachito que cuidaba las ovejas de su padre y que fue ungido en el capítulo anterior. Amén. Así que Dios ya había elegido ese hombre. Ahora Goliat, sin saber lo que decía, creyendo y confiando en su fuerza, en todo su currículum que tenía como guerrero imbatible, él es el que propone que elijan a un hombre. Amén. Y David fue escogido, fue elegido por su corazón,
pero también por su relación con Dios y por todas las experiencias que había tenido hasta ese momento. El hombre, anotaba yo aquí en mi bosquejo, el hombre elegido para representar a Israel ni siquiera estaba en ese momento en el campo de batalla. No era el hombre indicado según los cánones humanos, porque no era un guerrero, ni siquiera era soldado, pero era el único hombre en todo Israel verdaderamente capacitado internamente para vencer al gigante. Amén. El único hombre capacitado para vencer a Goliat era David. Y Goliat dice, elijan a un hombre. Solo determinó su destino el gigante. Amén. Ahora, vimos algunas características de ese elegido. Diga conmigo, el elegido. El elegido de Dios, que para los hombres no era el elegido, no valía. Para los hombres no era tenido en cuenta. Pero como Dios no ve lo que ven los hombres, hermanos, por eso es que muchos de nosotros podemos ser elegidos por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Porque Dios no ve lo que ve el hombre. Capaz que vos fuiste desechado de tu familia, capaz que vos fuiste menospreciado o estás siendo menospreciado por muchos, pero quiero decirte que Dios ve el corazón y Dios ve mucho más allá. Dios ve tu fe también y algunas características que vamos a ver en el día de hoy y que te van a hacer un hombre, una mujer elegido por Dios para este tiempo, para vencer los Goliat de este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Y ese Goliat, hermanos queridos, que representaba muerte o derrota para Israel, se terminó transformando en una oportunidad para David. ¿Puede decir conmigo? Oportunidad. Para David, que estaba escondido, desconocido, aislado del mundo, pero iba a tener su oportunidad. Amén. Dimos algunas características, después les recomiendo que puedan ver la predicación ahí en el canal de YouTube de la iglesia. Incluso si pueden poner un me gusta ahí o algún comentario, nos ayudan a promover el canal de YouTube Restauración y Vida. Ahí está la prédica del miércoles. Pero vimos algunas características. La primera es que era hijo. Eso está en 1 Samuel 17, 12 al 15. Ahí cuenta toda la historia de David como hijo de Isaí. La segunda característica de este elegido es que era trabajador y responsable, porque nos muestra cómo cuidaba las ovejas de su padre y cómo incluso cuando el papá lo manda al campo de batalla a ver a sus hermanos, que así es la historia y muchos de ustedes la conocen, por eso es que no la estoy leyendo todo el capítulo. Cuando el papá lo envía, es responsable en dejar a las ovejas al cuidado de otro pastor. Tiene unos detalles ahí David que lo hacen increíble como un muchacho de tan corta edad, como un adolescente que era en ese momento. Aprendíamos que la obediencia, porque él era obediente a su padre, era otra de las características, obediente a su padre. Y hablamos el día miércoles de nuestra obediencia a nuestros padres naturales, honrándolos como dice la palabra, pero también a todas aquellas personas que de alguna manera ejercen paternidad espiritual sobre nosotros. Amén. Las personas que Dios está usando para que su paternidad fluya y nosotros podamos recibir ese cariño, esa protección, esa cobertura, ese cuidado y esa guía también en nuestra vida. Cuando hablamos de paternidad espiritual, estamos hablando de líderes de la iglesia, de pastores de la casa. En el nombre de Jesús tenés que alinearte al corazón de la paternidad de esta casa. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos, porque ahí está también tu bendición, tu favor. Tiene mucho que ver con la relación entre padres e hijos. Y aprendimos que la obediencia te llevará a encontrarte con las más grandes oportunidades. Porque fue así con David. La obediencia a su papá fue la que lo llevó a estar frente a Goliat en el campo de batalla, la mayor oportunidad que tuvo David en ese tiempo. Amén. Aprendimos también, y hasta acá llegamos el miércoles, tenía claro David
de qué lado estaba. Porque cuando él escucha, él obedece a su papá, se va al campo de batalla llevándole alimentos a sus hermanos, y quería el papá Isaí saber cómo estaban los hermanos en el campo de batalla. Para eso fue David como un mensajero, pero cuando está ahí preguntando por sus hermanos es cuando escucha que Goliat sale y empieza a burlarse de Israel. Y entonces él empieza a preguntar, ¿qué pasa con este? Nadie se atreve a enfrentarse a Goliat. Y ahí escucha el comentario de que el rey Saúl había dicho que el valiente que se animara a enfrentar a Goliat iba a recibir una recompensa. Lo primero es que le iba a dar a su hija como esposa. Se iba a casar con la princesa, ¿no? Que no era poca cosa. Mical, la princesa en Israel, era de las doncellas más deseadas por todos los muchachos, me imagino yo, de Israel, ¿verdad? Era del jet set, ¿no? Era en un nivel que David no llegaba. David era pastor de ovejas, ¿no es cierto? Pero una de las recompensas de la victoria era casarse con Mical. Otra de las recompensas es que el rey lo iba a exonerar o lo iba a librar de impuestos para toda la vida, a él y a su familia. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te imaginas que alguien te librara ahora, te indultaran a vos y te dijeran, te estás libre de pagar impuestos? No vas a pagar nunca más renta, Mauri, municipalidad y renta hasta que te mueras. Qué alegría, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Y el resto de impuestos que pagamos, el IVA y todo eso, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, era la recompensa. Y cuando David escucha esto, vuelve a preguntarlo, es curioso, después léelo ahí en el pasaje porque 2 veces lo repite. Pero él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Este filisteo pagano que no tiene un pacto con Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es capaz de desafiar a los escuadrones del Dios de Israel, ¿no? Y él se mete dentro de los escuadrones, no tenía nada que ver él, era un mandado, ¿no? Era un cadete en ese momento que estaba llevando la comida a sus hermanos, pero él se mete y se hace parte, como diciendo, yo soy parte del ejército, de los escuadrones del Dios de Israel. Así que aprendimos que David tenía claro de qué lado estaba. Amén. Tenés que tener claro de qué lado estás, hermano. Tocar al que tenés al lado, decirle, tenés que tener claro de qué lado estás. ¿Estás del lado de Dios o estás del lado del filisteo? ¿Ah? David dijo nosotros, parece que el resto del ejército tenía dudas de que estaban del lado del vencedor, estaban del lado del verdadero gigante, del verdadero héroe. Estaban del lado del Dios Todopoderoso. Pero se ve que no lo sabían porque ninguno se animaba. Pero llegó uno al campamento, hermano, que llegó medio de rebote, pero Dios tenía la estrategia para, te das cuenta, la obediencia te lleva a estar en el lugar correcto. David obedeció a su papá, no escuchó la voz de Dios, pero obedeció a su papá y de repente ahora se encontraba en el lugar correcto y sale la oportunidad. Amén, hermanos. Qué suertón, ¿no? La de David. Qué suerte. No fue suerte, hermano. Amén. Como dice la canción de Rescate, ¿no? No es cuestión de suerte, es voluntad de Dios, es propósito de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen conmigo? Ahora otro que no cree en Dios, otro que no tiene la visión espiritual del asunto, diría, qué mala suerte, David. Mira el semejante gigante, el semejante guerrero con el que le toca pelear. ¿O en qué se va a meter? Pero esto era una gran oportunidad para David. Amén. Ahora, otra de las características de David, quiero que la veamos, se encuentra en el versículo 31 y 32 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Si me acompañan ahí, hermanos, la leemos juntos. Versículo 31 al 32.
Dice así la palabra. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David. Le cuentan al rey que David estaba indagando qué pasaba con el que vencía a Goliat y que había un muchachito ahí que estaba interesado en pelear esa batalla. Se lo cuentan a Saúl. Le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Diga conmigo, el rey mandó a llamarlo. Diga conmigo, llamado del rey. Y el 32 dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Amén. Y ahí estamos. No sé si tenemos ahí la fotito de la placa del PowerPoint. Respondió al llamado del rey. Otra de las características de David es que supo responder al llamado del rey. ¿Podría él, hermanos queridos, en su ímpetu o en su impulsividad o en su fe, quizás descontrolada, podría haber sido en algún momento, podría haber salido a pelear contra Goliat por propia decisión, si ninguno se animaba, si todos estaban retenidos como en una línea de meta que ninguno se animaba a cruzar? Podría él haber salido, pero no lo hizo de esa manera, porque había un rey en Israel. Y el rey Saúl, con todos sus errores y con todos sus defectos, pero era el rey, era el ungido de Jehová, y David lo sabía. Y el rey es el que lo llama, y David acude al llamado del rey, pasa por el rey. Amén, hermanos. Respondió al llamado del rey, de la misma manera que había respondido antes al llamado de su padre. ¿Te das cuenta? Hermano querido, toda persona que sabe responder al llamado, que sabe ser obediente y está atento al llamado de su padre, también estará atento y estará dispuesto a responder al llamado del rey. Amén. Ahora, el que no está dispuesto y el que no oye la voz de su padre, sus padres, hablemoslo en sentido espiritual también, difícilmente vaya a acudir al llamado del rey cuando venga la situación, cuando el momento se necesite. Y esto pasa, hermanos, en muchas ocasiones. El llamado de Dios y la obediencia a los padres espirituales, a los mentores, a los pastores o líderes maduros en la fe está intrínsecamente relacionados, ya que la obediencia a estos mentores es considerada una forma de someterse también voluntariamente a la orden y a la voluntad de Dios. El llamado de Dios a menudo se confirma y se nutre en nuestras vidas, hermanos, dentro de una comunidad espiritual bajo cobertura pastoral. Saben que hoy en día, hermanos, hay mucho por ahí pululando de que podemos nosotros tener una relación con Dios y a la vez no estar involucrados en la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Eso no viene de parte de Dios. Eso no es bíblico, hermanos. Claro que Dios está en todos lados y nosotros lo sabemos, pero el orden de Dios es que nosotros podemos fructificar y que nosotros podemos crecer y debemos hacerlo en comunidad, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Así que toca al hermano que tenés al lado y decirle, nos necesitamos, hermano, entre nosotros. Amén. Claro que sí. Y el llamado de Dios con vos, lo que Dios tenga para vos, sea cual sea el llamado, a veces al ministerio, a veces a una labor netamente espiritual, como en el caso del pastorado, de algún ministerio, de los 5 ministerios, apostolado, profeta, maestro, evangelista, pastor, etcétera, o al liderazgo, o en la alabanza, o en lo que sea, que Dios llame, lo que sea eclesiástico. No siempre el llamado de Dios tiene que ver con estas áreas. Dios te puede llamar a ser un profesional para Dios y en ese espacio ser de testimonio. Dios te puede llamar a ser un empresario. El Señor te puede usar en distintas maneras. Amén. Ahora,
está íntimamente relacionado con la persona que sea tu mentor o con el liderazgo, con la paternidad de Dios, porque fluye de esa manera. Y cuando alguien es obediente a la voz de su padre, será obediente también a la voz del rey. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen? Hay un principio acá precioso en este punto, que si nosotros lo agarramos, lo vamos a saber desarrollar en nuestras vidas y Dios va a poder obrar con toda libertad. Amén. Si acudís a la llamada de quienes ejercen paternidad en vos, no dudarás en responder al llamado de Dios. No vas a tener problema, porque vas a tener seguridad, vas a tener confianza, estás siendo guiado, estás siendo discipulado. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Miren, yo les cuento algo que nos pasó a mí y a mi esposa en el año 2014. Nosotros vinimos para acá, para Argentina, y la verdad que nos mudamos para Argentina primero en el 2011, ¿verdad? 2012. Vinimos para acá y la verdad que en el 2012 nos vinimos para toda la vida, hermano. Trajimos todo y nos vinimos con la intención de estar acá en Restauración y Vida por muchos años. Y entendimos que fue un llamado del Señor. Nosotros ya habíamos sido ungidos como pastores y el Señor nos trajo para acá, para Córdoba. Hicimos una labor, un trabajo, sobre todo ahí en Zípoli, 575, ese fue nuestro lugar, nuestro espacio, y nos pudimos desarrollar ayudando a los pastores Nereo y Blanca, que en ese momento eran los pastores principales de la casa, ¿verdad? Amén, hermanos, ¿me siguen? 2012, estuvimos hasta el 2014, pero ustedes saben, yo viví en España, mi esposa también, y habíamos tenido nuestra juventud ahí, habíamos servido a los pies del rey, ahí en la casa, y de repente en el año 2014 fallece el pastor principal a los pies del rey en España. Y la obra estaba creciendo y había mucha demanda, y la radio y la televisión, etcétera. Entonces el pastor que estaba secundando tuvo que tomar el primer lugar. Y había mucho trabajo, mucha necesidad. Entonces él nos habla a nosotros, a mi esposa y a mí. Pastor Juan Carlos, pastora Vanessa nos hablan a nosotros. Y repentinamente había fallecido el pastor Fernando rápidamente con un cáncer. El Señor se lo llevó rápido. Así que él nos pide que volvamos para España. Y nosotros estábamos acá, hermanos, 100%. ¿Cuántos estuvieron en ese tiempo acá? De esa época, levanten la mano que pasaron en esa época con nosotros. 2012, 2014, habíamos reformado la iglesia, hermanos, habíamos hecho una labor tremenda, reformamos ahí la iglesia, unos milagros tremendos del Señor, estábamos creciendo también como iglesia, desarrollándonos, y de repente el Señor nos llama. Así que nos pusimos a orar con mi esposa y Dios mío, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo hacemos? Pero había una voz y había un llamado de parte de quienes nosotros reconocíamos también que había una paternidad espiritual sobre nosotros. Así que tuvimos que tomar una decisión y fue muy repentina. Claro, tuvimos que hablar con mis padres también, porque de este lado también tenemos nuestra comunión, nuestra relación y nuestra paternidad también, ¿no? Nosotros con mi esposa de alguna manera estamos entre dos líneas de paternidad o de familia espiritual. El caso es que volvimos para España y estuvimos 4 años más allá, ¿verdad? 2018 fue cuando volvimos para acá, para Córdoba otra vez. Esos 4 años, hermanos, fueron para nosotros, fueron años de preparación donde el Señor nos llevó a otra dimensión. Pero la verdad, les digo, es que cuando volvimos para allá, ese tiempito cuando regresábamos, no sabíamos para qué Dios nos había llevado. Y nos encontrábamos a veces, porque acá estábamos a full, 100%. Y estábamos en una línea y en un trabajo y llevando adelante, y de repente dijimos, ¿qué hacemos en España otra vez? Pero nos tuvimos que empezar a adaptar a la iglesia allá y al trabajo allá. Y a la vez estar atentos a lo que estaba pasando acá también. Y cómo había quedado acá la iglesia. Y de repente en una ocasión me acuerdo que el pastor Juan Carlos me lleva a Lorca
una ciudad que está como a 40 minutos de Murcia, donde está la iglesia central. Me lleva allá y habían comenzado los hermanos una casa de bendición con una familia que venía de Lorca. Y me lleva a esa casa de bendición, a esa reunión de hogar, el pastor. Yo voy un martes y después cuando salimos de esa reunión, me dice: Marco, quiero que empieces a venir a esta casa de bendición. Y una de las tareas que quiero que hagas es que empieces a venir para acá todos los martes y a trabajar. Hermano, era una casa de bendición con unas pocas familias ahí que estaban. Y de repente, amén, yo dije: amén, pastor, si empezamos a venir, empezamos a hacer la obra. Pero nosotros veníamos de pastorear una iglesia, ¿no? Veníamos de estar en una vorágine y habíamos visto unos milagros del Señor tremendo, que de repente cuando yo me vi ahí en un departamento, dije: Señor, aparentemente, humanamente, parecía que íbamos para atrás. Pero resulta que el Señor empezó a obrar milagros en esa casa. Y el Señor empezó a añadir y empezó a hacer crecer ese lugar. Y al poquito tiempo alquilamos un lugar y al poquito tiempo eso fue una iglesia. Y en 4 años, cuando nos vinimos para acá, eso quedó como una iglesia establecida que hoy tiene, no sé, como 10 años, debe tener hoy más, ¿no? 12 años por ahí. La iglesia conocida a los pies del Rey en Lorca. Amén, hermanos. Ahora, eso fue y eso surgió y eso fue una experiencia para nosotros también. Y ver la mano del Señor ahí, ver los milagros del Señor, fue por obediencia. Y fue por oír también la voz de nuestros mentores guiando. Amén. Y en esa obediencia y en ese paso también de fe es que ocurren los milagros y donde Dios nos va formando y nos va capacitando cada vez para ir más lejos. Amén. Y yo doy gracias a Dios por esa etapa en nuestras vidas, hermanos, porque aprendí mucho ahí en Lorca. Y todo ese bagaje de aprendizaje, experiencias, nos sirven también para el tiempo que estamos viviendo hoy acá en Restauración y Vida. Amén, hermanos. Esa fue la primera iglesia que nosotros empezamos desde cero, desde una casa que terminó siendo una iglesia y que hoy está establecida y sigue creciendo. Amén, hermanos. Bendición y favor de Dios. Ahora, está relacionado con el propósito de Dios y con responder al llamado del Rey y también la obediencia a nuestros padres. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo? Esa era una característica de David. Y acudió acá al llamado del Rey, y es al Rey, porque no lo dice antes, sino al Rey Saúl, que de hecho estaba acobardado en ese momento, pero es al Rey a quien él le dice: tranquilo, Rey, yo voy a pelear con el gigante. Qué valentía, ¿verdad? Era un adolescente, ¿sí o no? Una valentía tremenda. Y el Rey dice: bueno, ya hay uno, ¿no? Capaz que el Rey dijo: no lo hemos elegido nosotros, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos, ¿sí o no? A veces la gente cuando nos ve a nosotros dice: es lo que hay, es lo que tenemos, pero no saben que Dios ha elegido. Y cuando Dios elige, elige bien. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, amén. Si vos estás acá es porque el Señor te escogió, te llamó, amén. Otra de las características del rey de David, que no era rey en este momento, pero que lo iba a hacer más adelante, es que no tenía temor al ridículo. Esta es una característica que nosotros debemos tenerla, hermanos. Amén. No tenía temor, no tenía miedo al ridículo. Miren lo que dice el versículo siguiente acá. ¿Qué fue lo que dijo el rey Saúl? Cuando él dice: yo iré a pelear contra Goliat, contra el gigante, el verso 33, el rey le dice, ¿qué le dice? No seas ridículo. Qué aliento, ¿no? Del rey, qué ánimo del rey, ¿no? Este Saúl no servía en este momento ni para darle aliento al muchacho. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Ahora, hermano, quiero que toques a algún hermano que tengas ahí cerca,
que lo sacuda un poquito, que no se duerma, y decirle, no le tengas miedo al ridículo, hermano. Por favor. Amén. El ridículo, miren, te lo voy a decir como lo dice el diccionario. ¿Querés saber lo que significa ridículo? Dice así, es una cualidad o acción que provoca risa, burla, ¿no? Claro, cuando David dijo, yo voy a pelear contra el gigante, Saúl dijo esto, pero vos te imaginás al séquito, a todos los que estaban alrededor, a los guerreros de Israel, a los hermanos mayores de David. ¿Sabes lo que hicieron todos? Esto, mira. Se empezaron a reír, empezaron a decir, está loco, está chiflado. No va a durar ni 30 segundos con el gigante. Ridículo, acción que produce risa, burla o desprecio, debido a su extravagancia o rareza o falta de sentido. Eso es la ridiculez. ¿Saben, hermanos queridos, que la Biblia nos dice que el evangelio para el mundo es ridiculez? En la Reina Valera dice es locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Para el mundo es locura. La NTV dice, para el mundo es ridiculez. Que nosotros estemos acá, hermanos, cantando, levantando las manos. Que de repente vos estés danzando. Acá pasa uno por ahí afuera que no cree, un incrédulo, y dice, esto es tan chapita, ¿no? Esto tan loco de verdad, ¿no? Esto no es coherente. Ridículo, qué ridículo. Cuando a veces vos tomás decisiones en tu casa, hay algunas familiares que no lo dicen por respeto, pero por vagini así dicen, qué ridículo. ¿Cómo va a decir eso en esta época? ¿No? Hermano, lo que para el mundo es ridiculez, lo que hace reír al mundo, al que está en la carne, al incrédulo, para nosotros, hermanos queridos, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Y lo que David estaba diciendo acá era una estupidez, una tontera para el ejército, hasta el mismo rey, hermano, que debería dar el ejemplo. Él es el que tendría que estar saliendo a la batalla, el primero. Y estaba escondido ahí ofreciendo a la hija, ofreciendo dinero, ¿no? Para que alguien salga. Y cuando viene uno se le ríe. ¿Sabes, hermano querido, que en la iglesia muchas veces pasa así? Pero quiero decirte en esta noche, hermano querido, no le tengan miedo al ridículo. Muchas veces las cosas que Dios nos va a mandar a hacer van a ser locura, van a parecer locura para otros, incluso hasta para nosotros mismos en ocasiones. Pero si las hacemos en el nombre de Jesús, vamos a experimentar el poder de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén, hermanos? O preguntáselo a Gedeón. Cuando el Señor le mermaba el ejército cada vez, y yo me imagino a los soldados diciendo, pero si somos 300, ¿no? Eso es la ridiculez. Ver ese gigante con ese muchacho, y cualquiera que tiene un poquito, 2 dedos de frente, te dice, lo van a mandar a una carnicería, lo van a matar. ¡Qué ridículo! Sin embargo, Dios en el cielo estaba diciendo, amén, amén, a cada palabra que David decía. ¿Te imaginas a los ángeles? ¿Ah? ¿Te imaginas el ángel que Dios había destinado y le había dicho, mira, vos, el ángel Elías, ¿no? Vos, Elías, vos sos el encargado de agarrar la piedra que va a tirar David. Y vos la vas a llevar y se la vas a incrustar en la frente al gigante. Amén. Ese ángel que tenía ese destino, porque déjeme decirle, hermano, yo creo que esa piedra fue guiada por un ángel, ¿sí o no? Esa piedra fue con una potencia que se le clavó en la frente al gigante. Te estoy contando el final de la historia, ¿no? Pero todos lo sabemos, ¿no? Estoy spoileando la historia, pero ya la sabemos. Te estoy desarrollando para que aprendamos nosotros un principio, hermanos queridos. Lo que para el mundo es locura. Pues cuando vos das gracias por los alimentos en la mesa y toda la familia está, ¿a cuánto alguna vez en la familia te ha dado vergüenza? No levanten la mano. Pero ¿a cuánto le ha dado vergüenza a veces? Cuando hay otros. Y decir, ay, porque van a decir qué ridículo. ¿No? Dale gracias a Dios. Lo que para el mundo es ridículo, para nosotros es poder de Dios. Amén.
Y nosotros damos gracias en la mesa y decimos, Señor, santifica estos alimentos, porque yo no sé de dónde viene esta carne. Me la vendió el carnicero, pero yo no sé lo que ha hecho el carnicero adentro de esa heladera, de ese frigorífico. No sé de dónde sacó esta carne. Yo santifico estos alimentos y que nos caigan bien para nuestros cuerpos. Amén. Y doy gracias, Señor. Y que nunca falte en mi mesa. Y oramos y le damos gracias al Señor. En esa fe, hermanos queridos. Amén. ¿Sí o no? Y yo oro en el nombre de Jesús. A veces he escuchado y uno lee y ve cosas, los alimentos procesados, vienen enfermedades del cuerpo. Y digo, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que comamos en esta casa, sea para nutrirnos, sea para estar bien, para estar fuertes, para alimentarnos, y que ningún mal entre en esta casa. Amén. Y oramos. Y cuando hay visita, oramos también. Hace poquito tuvimos un primo de Noelia, en el verano, ¿verdad? Estuvo con nosotros unos días. Y cada vez que nosotros, y él no es creyente, ¿no? Obviamente. Y cada vez que comíamos, orábamos, ¿no? Y él estaba ahí. Amén, decía al final, ¿no? No sabía qué decir, ¿no? En el momento. Es un momento un poco incómodo a veces. Pero orábamos y dábamos gracias al Señor. ¿Cómo terminó la historia con el primo de Noelia? La última noche, antes de viajar, le predicamos de Cristo. Abrió su corazón y se entregó a Cristo, ¿verdad? Oramos por él esa última noche. Porque lo que para nosotros es locura, hermanos, y que decimos, no tiene sentido, la gente ve algo distinto. Amén. Y Dios empieza a obrar. Y Dios dice, mira que esto qué agradecido, agradecen, están comiendo acá una milanesa con lechuga y tomate y dan gracias a Dios como si fuera esto un manjar, ¿no? Pero estamos agradecidos en lo poco, en lo mucho. Amén, hermanos, ¿se entiende? Cada cosa que Dios te pida va a ser una locura para vos, porque solo para las locuras se necesita fe. ¿O no, Carlos y Vilma, verdad? Locura que el Señor nos pide, como abrir una casa de iglesia en Tanti. Es una locura para muchos y alguno dirá, ¿qué locura? Pero es poder de Dios si le obedecemos, amén. Y Dios empieza a orar en el nombre de Jesús. Y Dios empieza a hacer milagros. Y no es fácil, por supuesto, pero no será imposible. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha hablado, veremos los milagros del Señor, amén. Amén, hermanos. Cada cosa que el Señor hizo fue locura para el mundo. Si no, pregúntenle al ciego que el Señor le empezó a poner barro en los ojos. Y de hecho escupió también, ¿no? Locura. Pero ocurrió el milagro, ¿sí o no? A los discípulos, cuando el Señor le dice, denle de comer a la multitud, más de 15,000 personas. Denle de comer a ustedes. ¿Con cuánto? Con 5 panes y 2 peces. Denle de comer. Locura. Pero ahí me imagino a Pedro, a Juan, a los discípulos. Bueno, el Señor bendijo, ¿no? El pan y el pescado, pero empezaron a dar. Y cuando fueron a los primeros a dar, y se les empezó a multiplicar en las cestas, porque empezaron a obrar en esa locura de Dios, hermanos. Locura para el mundo, pero poder para nosotros. Amén. Milagros del Señor en el nombre de Jesús. Así lo veremos. Características de David, sin temor al ridículo, porque esa risa de Goliat no lo amedrentó, de Saúl no lo amedrentó. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Eso dijo el rey. Pero miren lo que dice David, y acá vemos la última característica que vamos a ver hoy. Y aprendemos en el nombre de Jesús. Verso 34, dice así, pero David insistió, vamos a leer del 34 al 36, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo y con un palo, decí conmigo, con un palo, a ver quién se anima, hermano, con un palo y rescato el cordero de su boca, de la boca del oso y del león. Si el animal me ataca, o sea que todavía no lo había atacado, él lo persigue para librar a la oveja, al cordero, eso es lo que está hablando, ¿verdad? Lo que está contando. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada
lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado, ¿a quién? A los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo desgraciado, pongo yo ahí al final, ¿no? De este filisteo pagano, ¿no? Incrédulo. Amén, hermanos. El oso y el león, decí conmigo, el oso y el león. Acá David le cuenta a Saúl y le dice, tranquilo Saúl, que no es la primera batalla que yo voy a tener con una fiera, con alguien que tiene una fuerza descontrolada. Yo ya he peleado con el oso y con el león. Y le cuenta, cuidando las ovejas de mi padre, cuando viene un oso y me arrebata uno de los corderos, voy y lo persigo con un palo. Mira, acá está el palo, esta es mi arma. Y Saúl, imagínate a Saúl, ¿no? Diciendo, este está más loco todavía de lo que creía. Pues seguro que no le creyó lo del oso y lo del león. Este es un muchacho ridículo y además mentiroso. Yo voy y se lo saco de la boca. Andá a sacarle, hermano, un pedazo de carne a un león de la boca, ¿no? El pedazo de carne pasa a ser vos, ¿no? O del oso también, ¿sí o no? Sin embargo, parece que una unción sobrenatural tomaba a David en esos momentos y algo pasaba, que tenía más fuerza que el oso y que el león, que Dios lo libraba de una manera sobrenatural y salvaba las ovejas de su papá. Amén. Qué valentía, ¿verdad? Y qué locura, hermanos queridos, ¿sí o no? Porque si aparece un oso acá, hermano querido, yo como pastor de esta casa, lo que menos te digo es que lo enfrentes, sino que huyamos todos, sálvese quien pueda, ¿sí o no? Sería lo lógico, pero lo ilógico es lo que Dios nos manda a hacer. Parar las fuerzas que se levantan contra nosotros, sobrenaturales, que a veces parece que no podemos, pero sí podemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? David, otra de las características en este momento es que venció al oso y al león. Venció al oso y al león. ¿Cómo? Con un palo, hermano querido. Amén. Nosotros podemos vencer nuestros propios osos y leones. ¿Qué representa el oso y el león? Representa nuestras luchas cotidianas. El oso y el león representan nuestros pecados que nadie conoce, que nadie sabe. Porque cuando David peleaba en el monte con el oso y el león, nadie lo veía. Amén. Nadie estaba ahí. Ahora sí que iba a pelear con Goliat, tenía toda una tribuna, una grada, el ejército de Israel. Y al mismo rey viéndolo, contemplándolo. Pero cuando peleaba en el monte, allá defendiendo las ovejas, no había nadie que lo viera, solo Dios. Y ahí está el secreto, hermanos, de nuestra preparación para vencer a Goliat, para vencer a los gigantes en nuestras vidas. Tenemos que primero vencer al oso y al león en nuestras casas. Amén. Amén, hermanos. Porque todos nosotros tenemos un oso y un león en nuestra casa, donde nadie nos ve. Pero Dios sí nos ve. Amén. Amén, hermanos. Y nuestro Dios, como dijo Jesús, tu Padre que te ve en el secreto, ¿qué pasará? Te recompensará en público. Eso es lo que le estaba pasando a David. Estaba a punto de pasarle lo que él había hecho, la valentía que había demostrado y cómo se había enfrentado al oso y al león en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora el Señor lo iba a usar en público y lo iba a hacer el muchacho más famoso de todo el país. Amén. Porque Dios te recompensa en público. ¿Cuántos me dicen amén? Si sos fiel en el secreto, Dios te recompensará en público. ¿Puedes decirlo conmigo? Si soy fiel en el secreto, Dios te lleva. Dios te expone. Dios te saca a la luz. Empezás a brillar de otra manera, Mauro. Aleluya. ¿Sí o no? Porque estás siendo fiel donde nadie te ve. Yo y el oso. ¿Ah? Y ese oso, hermanos queridos, como dije, pueden ser iniquidades, malos hábitos, vicios en nuestra vida. Nadie me ve, ¿no? Nadie me ve.
Otros, ¿no? Nadie me ve. Nadie me ve. Una mentira, un insulto en la casa, en el hogar, en el trabajo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Si no puede decir amén, diga ay, ¿no? Nadie me ve. Y pasa la chica y hacen algunos una radiografía, ¿no? O en el auto y pasa y, varones acá y nadie me está viendo. O no está la esposa, no está el pastor, no está el liderazgo. No hay nadie. No hay nadie cuando estamos con el teléfono. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Esos son osos, esos son leones. Que si no los vencemos en el secreto, Roxana, si no los vencemos en el secreto, no venceremos a Goliat en público. No venceremos al verdadero gigante que nos quiere matar, nos quiere cortar y que se mofa y se burla de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús tenemos que poner un énfasis porque esa es la preparación, hermano, donde nadie te ve, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, hace poquito he hablado de la oración y de la lectura de la palabra. Hermanos, tenés que conquistar. Para algunos ese es un oso, el no poder leer la Biblia, el no poder dedicar un tiempo de oración. Y esa inconstancia en ocasiones, hay que vencerla en el nombre de Jesús y ser perseverante. ¿Cuántos me dicen amén? Y vas a vencer. Y tu Padre que te ve en el secreto, ahí de rodillas, orando, clamando, hermano, te va a llevar a lo externo, te va a llevar afuera y vas a tener autoridad contra los Goliat que se levantan contra tu vida. Amén. Tenemos que cuidar, tocar que tener al lado, decirle, cuida el secreto, cuidemos los secretos, lo íntimo. En el nombre de Jesús, hermano, te lo digo con todo el temor de Dios, te lo digo con autoridad también. Si no cuidamos como iglesia, restauración y vida, muy bonito, hermanos. Los que están en el altar tienen que cuidar la vida íntima. En el nombre de Jesús, muchos quieren estar ahí, pero viviendo de cualquier manera donde nadie lo ve. No es así, hermano. Dios no te va a levantar. No vas a tener la unción, no vas a tener la autoridad. Se va a levantar el enemigo y te va a pegar 2 bifes y te va a dejar knockout. Amén, hermanos. Porque te expones en el nombre de Jesús. Ahora, tenés que vivir en santidad. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y Dios nos va a levantar y Dios nos usará. Y lo que vencemos en el secreto nos dará victorias también en público. Las conquistas en lo privado atraen los triunfos que te darán notoriedad afuera. Amén. Victorias en lo privado nos darán notoriedad afuera. Amén. ¿Cuáles son tu oso y tu león? Quiero orar por eso. Terminar orando por esto en el nombre de Jesús. Y ya seguiremos probablemente el miércoles que viene con otras características. Pero es la oportunidad que tuvo David. Nosotros también tenemos la oportunidad. Hay un enemigo ahí afuera, hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, los cristianos, los hijos de Dios, lo podemos derrotar. Amén. Pero tenemos que tener victoria en nuestra vida íntima, secreta. Ahí está nuestra fuerza. Yo anotaba acá algunas cositas, quizás a alguno les sirva, que pueden ser oso o león en nuestra vida. Por ejemplo, el desorden. Si hay desorden en la casa, hermanos, nunca habrá prosperidad. Amén. Si hay desorden en el hogar, nunca avanzarás, nunca vas a encontrar lo que estás buscando. Te va a costar todo el doble. Amén. Por eso tenés que ordenar tu casa. Primero espiritualmente, ¿no? Claro que sí. Pero de manera práctica también, hermanos. Limpiar la casa. Ser ordenados en nuestra habitación. Amén, los adolescentes de acá, los muchachos y muchachas. Entendemos y comprendemos la edad, ¿no? Y le tenemos un poquito de paciencia. Pero no podés tener 30 años, 40 años y todavía no tender la cama, por ejemplo, ¿no? Amén.
o tener tu ropa toda tirada por todos lados, o la cocina, ¿no? A mí, mire, yo voy agarrando cositas. Una vez el pastor González, ¿se acuerdan del pastor González? Que nos ha enseñado tanto en cuanto a la finanza, administración, pero él una vez dijo, nosotros en mi casa nos propusimos una vez a no dejar los platos sucios de un día para el otro. Esa pila que queda a la noche, ¿no? ¿Saben de lo que le hablo, hermanos? ¿Ah? Cuando cenás así, ya te agarra el bajón después de cenar y queda ahí todo, ¿no? Porque al otro día te levantás y ¿a cuánto le pasa como a mí? Te levantás y veo ahí, cuando veo la pila así, ya me levanto mal, ¿no? Ya me da algo, no sé si me estoy poniendo viejo ya o qué, pero me da. Y a la noche digo, no puede quedar esto hecho un lío, porque ya nos levantamos al otro día y arrancamos con una visión desordenada del día ya. Amén. Y son cuestiones prácticas de nuestra vida, pero que nos van a ayudar, porque al otro día vos te levantas a tener limpia la cocina. Y si te ordenás como familia, ¿no? Nosotros tenemos turno en la familia, ¿no? Tenemos turno. ¿Quién lava por día, no? Ahora lo hemos puesto por día, ¿no? Un día le lava Daniel, otro día Elías, otro día Yemina, otro día me toca a mí varias veces. Otro día mi esposa. Nos va tocando y lo vamos haciendo. ¿Ah? Y en la casa igual. Y tratamos de tener ese orden porque queremos estar a gusto en nuestra casa. No queremos llegar a nuestra casa y tener ganas de salir corriendo, ¿no? Porque está todo hecho un lío y no se puede estar. Amén. El orden va a traer progreso. Amén. ¿Me dicen amén? Como dice la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso. Es verdad, es realidad para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos van a vencer ese león en este tiempo? ¿Me dicen amén? En el nombre de Jesús. Es muy práctico, pero es necesario. Quizás para algunos sea la pereza, para otros sea la inconstancia, para algunos quizás la baja estima. Miren lo que anoté acá. Para algunos quizás la impuntualidad sea un oso y un león que no podés vencerlo porque llegas tarde siempre. Amén. Miren, hermanos, yo sé que hoy jugó Belgrano, ¿no? Jugó Belgrano hoy, estaba complicado para venir por la Colón. Pero cómo me gustaría a mí como pastor de la casa que un domingo a las 7:05 de la tarde la iglesia esté como ahora, ¿no? Que todos estemos. Porque ¿a qué hora es la cita? ¿A qué hora empieza la reunión? Algunos a las 7 de la tarde se están duchando en su casa, hermano. Y está el dicho, ¿no? Mejor vamos ya cuando haya un poquito más de ambiente, ¿no? Llegamos cuando ya está la cosa, ¿no? Cuando ya se rompió el frasco, ya están adorando ahí, ¿no, hermano? Amén. Más a la casa del Señor. Déjenme decirle, hermano, esto no lo digo yo por mí, lo digo por respeto también al Señor, porque Él nos convoca, Él es el que nos llama, ¿sí o no, hermanos? Y algunos tienen por costumbre llegar tarde en el nombre de Jesús. Ahora mañana al trabajo están los primeros, después al colegio están los primeros, pero para el Señor, como acá no se marca tarjeta, como acá no hay presentismo, ¿no? Usted cree que no lo hay, pero en el cielo sí lo hay, ¿sí o no? Dios que ve en el secreto, Dios que ve los detalles, hermano. ¿Sí o no, hermanos? No es esto religiosidad. Decí conmigo, no, el pastor no está hablando de algo religioso. Estoy hablando de honra para el Señor. Amén, hermanos. Decí conmigo, honra para el Señor. Señor, voy a ir a adorarte a ti. Y la reunión empieza, tengo que estar ahí. Tengo que calcular que juega Belgrano. Tengo que, no, a veces te toca. Y estar. Y eso te hace crecer, hermano. Son detalles, pero los detalles hacen que algo avance, crezca, sea mejor, progrese. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo muchas más, pero ha avanzado la hora ya. Me he pasado un montón de la hora. Pero quería decir estas palabras, hermanos, porque las necesitamos como iglesia. El oso y el león no eran solo peligros salvajes, sino que eran herramientas pedagógicas usadas por Dios para formar el carácter del futuro rey de Israel. Amén.
no eran solo fieras salvajes. El oso y el león, Dios los permitió en ese momento para que David aprendiera en el secreto lo que después iba a tener que hacer en público. Porque después de Goliat y después de esa victoria, todo Israel iba a cantar. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Todo Israel iba a querer que David sea el rey, como después terminó siendo. Pero estaba preparado, había vencido en el secreto. Y quizá con el arpa, adorando al Señor, bajaba la unción, venía la unción, y había momentos de intimidad con el Señor ahí en el campo con las ovejas. Las ovejas le hacían el coro, ¿no? Cuando él decía, bendíceme, decían todas, ¿no? Ayúdame, Señor, decía la otra. Ahí estaba. Y de repente en la adoración del arpa aparecía el oso. Dejaba el arpa, agarraba el palo y salía corriendo. Y vencía al oso. Amén. Unción de Dios, poder de Dios. Cuando le toca estar en el campo de batalla, nadie se animaba a pelear con Goliat. ¿Saben que hay cosas en Córdoba que nadie se anima a hacer? Y Dios está esperando un David, una David en tu barrio. Nadie se anima a cancelar la obra de esa bruja, de esa hechicera, de ese brujo, de esos umbandas que están trabajando y haciendo cultos, matando ahí, cultos satánicos, y nadie se anima. ¿Quién se va a animar? ¿Quién se va a animar, Flor? ¿El que está más o menos con el Señor? No, el que está más o menos con el Señor no quiere saber nada, ¿no? Que sigan, que sigan. Pero el que está venciendo al oso y al león en el secreto, está metido con el Señor, ese tiene autoridad. Y ese dice, este Goliat acá en nuestro barrio se tiene que cortar. Amén. La casa del tranza ahí que le está haciendo daño a todo el barrio, a toda la juventud del barrio, se tiene que cerrar en el nombre de Jesús. O se convierta, no, vamos a dejarlo ahí. O que lo agarren, o que se frustre. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos en medio del lío y Goliat se levanta todos los días, hermano. Ese es Satanás, el diablo, es el enemigo, en diferentes formas, pero se levanta. La escasez en nuestra casa se levanta como un Goliat, ¿sí o no? Y nos desafía y se burla de nosotros. ¿Qué hace? Oh, no tenía un peso, mira, no podés pagar esto, no podés pagar esto otro. ¿Qué te venía a hacer acá? Métete con el Señor en el secreto. Empezá a conquistar y a vencer los osos y los leones en tu vida. Y te vas a dar cuenta cómo vas a vencer a la escasez, a la miseria que por generaciones estuvo en tu casa, en vos se va a tener que ir y le vas a pegar una pedrada en la frente. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. ¿Lo crees conmigo, sí o no? O te pasa por acá la palabra. Si hay uno acá, 2, 3, hermanos, que agarran esta palabra, vas a empezar a tener victoria en el secreto. Y eso te va a exponer en el público. Dios te va a levantar, Dios te va a dar púlpito. Si es necesario, Dios te dará los oídos de gente para escuchar tu testimonio. Le va a poder hablar palabra de Dios. Y milagros van a empezar a ocurrir. Amén. Ahora hay un campo ahí secreto, donde somos preparados, donde somos adiestrados. Y ahí es donde tenemos que vencer primero. Amén. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eres precioso, Señor. Eres maravilloso, Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Tu presencia está con nosotros, Señor. Cerra tus ojos ahí un momento y honramos al Señor. Oh, te alabamos, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Tuyo es el reino, como hemos cantado. Tuya es la gloria, Señor. Queremos nosotros, Señor, aprovechar las oportunidades que tenemos.
Cualquier situación en la vida, hermano querido, puede ser una oportunidad. Si estás alineado con Dios, si estás sana tu relación con el Señor, entonces todo lo que te pase en la vida será una oportunidad para crecer, será una oportunidad para avanzar en el nombre de Jesús. Goliat para todo Israel representaba muerte y derrota, pero David vio la oportunidad y para él representaba la llave hacia el próximo nivel. Para él representaba la oportunidad de que todo lo que se había preparado en el secreto un día empezara a ser una realidad. Lo que Dios le habló, lo que Dios le mostró, cuando el aceite de la unción fue derramado sobre él y fue elegido por Dios para ser rey de Israel. En el nombre de Jesús. Sabes, hermano querido, hermana querida, que el Señor te eligió. Por eso estás acá. Por eso estás en este lugar. No es casualidad, es propósito de Dios, es voluntad del Señor. Y Dios nos quiere preparar. Y Dios nos está adiestrando. Y el Señor nos está equipando. Y el Señor nos está hablando fuertemente, iglesia amada. Porque hay Goliat que vencer. Porque hay gigantes que se levantan. Y Dios te quiere usar a vos y a mí. Gente sencilla. Que quizás para muchos no cualificamos. Humanamente capaz que no tenemos todo. No nos han sido dadas todas las cartas. Pero espiritualmente podemos nosotros tener victoria, vencer, ver la mano del Señor en nuestras vidas. Pertenecemos al lado ganador, la iglesia del Señor, el ejército de Dios. Somos parte de los escuadrones del Dios de Israel. Y no sé lo que el enemigo te ha estado diciendo en este tiempo, no sé cómo te ha estado trabajando, quizás en la psicológicamente.